Yo estaba comentando hoy por la tarde en otro programa, en Preparen, Apunten, Voten, comentábamos que parece el discurso de la forma de pronunciarse de un niño de quinto, Un sexto adolescente, grado. sí, sí, sí. Es limitado su forma, pero también hablábamos ahora en comerciales y quiero que ustedes sigan con el tema. Yo decía que todo eso estaba preparado. Él sabía exactamente desde que empezó a insultar a los mexicanos, habló del tema migratorio y por ahí muchos de los temas que ha hablado no fue algo que salió y su incontinencia verbal no lo dejó parar. Eso estaba Félix, yo no totalmente veo a preparado. Donald Trump como una persona que ha planeado y ha pensado y de alguna manera él logró el éxito que logró en esta campaña que, como estaba diciendo, De me hecho, parece que te va perdiendo. aseguro que si gana la nominación va a bajar el discurso totalmente. Él tenía que haber bajado el discurso hace rato ya y ahora estamos viendo resultados. Sí, lleva ventaja en los estados que faltan, etcétera, pero ya no tiene la nominación garantizada como la tenía quizás hace un par de meses o un mes atrás. Él perdió eso por ser la persona que es y por llevar la campaña de la manera que la ha llevado. Tuvo que cambiar estrategas de los que trabajan con él, tuvo que cambiar personal en Colorado. La falta de organización y el desastre de la logística de su campaña hizo que perdiera todos los delegados a Ted Cruz. Que la de Ted Cruz está muy bien organizada y sobre todo en los estados del sur. Eso sin Es una duda. campaña improvisada. Absolutamente. Que ha tenido errores, sin lugar a dudas ha tenido errores en la campaña, pero estoy de acuerdo con Félix, a mí no me parece tan improvisado como quieren vender lo que sea, de la misma manera que del otro lado Bernie Sanders se vende como alguien recién llegado a la política y hace más de 2 décadas que está en el Senado. Digo, estas cosas están pensadas, están planeadas, hay un mensaje detrás. Los políticos son políticos y eso no lo podemos dejar nunca de ver así. Siempre. Pero también estoy de acuerdo con que Ted Cruz tiene una campaña muchísimo más organizada y mucho más estratégica. Por eso tiene, me parece, más posibilidades hoy de ser el nominado, pese a tener menos delegados, que Donald Trump. Alfredo, te quería preguntar algo. Después vamos a hablar de Sanders. ¿Por qué Ted Cruz? Ted Cruz es un hombre brillante y es un hombre de principios. Estamos totalmente de acuerdo. De todos, posiblemente sea el más preparado. Seguramente. Es difícil graduarse en una universidad como Harvard, de las mejores del mundo, pero más difícil es graduarse en 2 universidades, como Harvard y Princeton, que son 2 de las mejores del mundo. Este es un hombre que a los 15 años se memorizó la Constitución de Estados Unidos. Es un hombre de valores, de principios. Hasta la que se memorizó la Constitución estamos bien. Eso de los valores. Vamos a ir de los valores en adelante. Fue el representante del Estado, lo que se llama aquí el Solicitor General, el representante del Estado de Texas ante la Corte Suprema. Ha peleado por todos los derechos, por la segunda enmienda, el derecho de portar armas. Como inmigrante, ¿qué tienes en común con él, tú? Como inmigrante, no, es que yo no me siento inmigrante. Yo no veo el tema. La identificación con una persona no viene dada ni por la raza, ni por la nacionalidad, sino por las ideas, pienso yo. Cuando yo veo una persona, yo veo ideas. Y si me identifico con las ideas, estoy detrás de esa persona. Okay, dame 2 o 3 ideas de él que te gusten. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la posición que tiene a nivel el papel que debe jugar Estados Unidos a nivel internacional. Política exterior. La política exterior. Las ideas que tiene para traer trabajos de vuelta a Estados Unidos. La forma como acabar con todos los lobbies y con todas las cosas, como hizo en Iowa, por ejemplo, con el tema del etanol. Fue el único candidato que se atrevió a retar al establishment, volvemos a la palabra. Incluso el gobernador de Iowa estuvo en su contra y dijo que cualquier candidato menos Ted Cruz. Es un hombre que no escatima en poner por delante lo que cree. ¿Te preocupa esa correlación actualmente en el mundo que estamos viviendo, política-religión? A mí no me preocupa. Te voy a decir por qué. Porque esto es un país basado en valores judeo-cristianos. A propósito del debate de los musulmanes o no musulmanes. ¿Y eso es parte de la política? ¿El presidente de los Estados Unidos, la política se debe encargar de eso o debe haber una separación entre religión y política? Voy contigo ahora. Eso es una quimera, la separación de la política y la religión. Dios está en todas las cosas. Dios está en los seres humanos. Y no tiene por qué haber. El tema de la separación del Estado y la Iglesia era para que el Estado respetara a la iglesia el tema de Dios y el tema de la iglesia y la religión, ¿eso no debe ser potestad de cada ser humano? Obviamente. No, por supuesto. Y si hay alguien ¿Cómo se une la política? Pero es que si hay alguien que ha defendido la libertad religiosa ha sido Ted Cruz, incluso en contra de Donald Trump con el tema de los musulmanes. Es que yo a veces digo, bueno, ¿por qué dicen que Ted Cruz es un radical? Yo prefiero una persona que habla de los valores de la Biblia a una persona que apoya el aborto, por ejemplo. A ver, Soledad. No,
Me gustaría retomar tu pregunta acerca de si como inmigrante uno se siente identificado. Creo que iba por el lado de que pertenecemos a la comunidad hispana, ¿verdad? Y a veces para primero aclarar que no estoy apoyando a Ted Cruz, no tengo ningún candidato, simplemente viéndolo. De que este es un país de inmigrantes. Partiendo de que este es un país de inmigrantes, de que soy inmigrante yo misma y de que a mí Empezando por la familia de Donald Trump y por la de Ted Cruz. Y la de Ted Cruz, por supuesto. Y a mí me preocupa muchísimo el tema de la inmigración a este país. Creo en que es necesaria una reforma migratoria y no estoy de acuerdo con el plan migratorio que propone Ted Cruz, tampoco, por supuesto, con el de Donald Trump. Pero me parece que no se puede subestimar el plan migratorio de Donald Trump. Bueno, explícamelo. La verdad es que no sabría muchos detalles, pero bueno. A veces me parece que no se puede subestimar el voto hispano, o no subestimarlo, o reducirlo al tema migratorio únicamente, que es el tema más controversial quizás que tiene Ted Cruz con la comunidad hispana. Si bien el tema migratorio es importante, si bien somos muchos los hispanos que queremos una reforma migratoria y somos muchos los hispanos que no estamos de acuerdo con deportaciones masivas, como lo que puede proponer Ted Cruz, encuesta tras encuesta demuestran que los votantes hispanos en Estados Unidos tienen como preocupación, número 1, la economía, número 2, la educación y número 3, la seguridad. El tema migratorio viene a veces en quinto o sexto lugar. Y entonces, en esos temas, creo que Ted Cruz no está tan alejado de los principios de la comunidad hispana. La comunidad hispana, primero, es sumamente emprendedora en el país. Es la comunidad número 1 en el número de apertura de nuevos negocios, pequeños negocios. Ted Cruz quizás sea el candidato de los dos partidos que más defiende la pequeña empresa al defender la menor cantidad de regulaciones por parte del Estado. Es también un candidato que defiende programas como, por ejemplo, los de elección escolar, el School Choice, que en estados como Texas o como Florida funcionan sumamente bien. La comunidad hispana apoya los programas de School Choice, doblando y a veces hasta triplicando las cifras de apoyo que hay entre otras comunidades, como por ejemplo la comunidad blanca. ¿Por qué? Porque los hispanos somos de los más beneficiados de este tipo de programas. Por eso creo que no hay que de una decir, bueno, Ted Cruz no puede conectar con los hispanos. Creo que puede conectar en muchísimos niveles con los hispanos, inclusive teniendo una posición migratoria que puede generar mucho rechazo a muchos de nosotros. Yo cuando pregunté dije inmigrantes, no dije inmigración. Por cierto. Déjame decir un par de cosas. ¿Por qué no te gusta el candidato si prácticamente has elogiado toda su plataforma, Ted Cruz? No toda su plataforma. Primero porque no dije que no me gusta, dije que no apoyo a ningún candidato en particular. Podría apoyar a Ted Cruz. Segundo, no estoy definida porque hay temas donde todavía, por ejemplo, para mí personalmente el tema migratorio o de la reforma migratoria sí es sumamente importante, pero no dejo de reconocer que tiene principios conservadores que me gustan muchísimo en términos sobre todo fiscales, económicos y de defensa de la Constitución. Y yo creo absolutamente en una división entre el Estado y la Iglesia, absolutamente, pero no creo que Ted Cruz, por citar a la Biblia, no respete la libertad religiosa que existe en los Estados Unidos. En primer lugar, me parece que, regresando a lo que se había dicho anteriormente, yo creo que la experiencia personal, además de la ideología, debe ser, digamos, que la base a la hora de identificarse con un candidato. Yo sí creo que el hecho de ser inmigrante es algo que debe tenerse en cuenta cuando uno de pronto puede considerar o sopesar un candidato, en el caso de Ted Cruz. Por otro lado, yo siempre he visto a Ted Cruz no como un radical religioso, sino como un oportunista que utiliza la religión como método, como arma dentro del proceso electoral. No hay que ir más lejos. Veamos a su padre. ¿Será porque es hijo de un pastor? Eso te iba a decir. No es un pastor solamente, no es un pastor. Hay que leer las declaraciones de Alejandro, creo que Rafael se llama. Cruz, hay que leer sus declaraciones, hay que ver videos, hay que ver su participación en iglesias, en diferentes eventos de tipo religioso, donde habla de la candidatura de su hijo con una grandilocuencia, con una exageración que en realidad yo la veo espeluznante. Y me parece que de alguna manera... Has visto los videos de lo que se está hablando, ¿no? Esa es la lectura que tú le das. No, es muy evidente. Solamente tienes que ver lo que estoy diciendo y ahí está. Rafael Cruz es un radical religioso. En el caso de su hijo, yo no lo veo como un radical religioso, yo lo veo como que utiliza, digamos, que esas ideologías como arma a la hora de ganar votos. Yo veo a Ted Cruz como un oportunista. Me parece que simplemente por su proyección lo veo obvio. Y no creo que sea un candidato todo transparente. Político que está en campaña política es un oportunista de alguna manera, ¿no? Así que no veo nada. Van a estar. De todas maneras, me parece que si bien es importante, por supuesto, entender a los candidatos en contexto, en su familia, Claro que sí. Me parece preocupante
alinear la presidencia como un bien familiar. Es algo que, y no solamente con Ted Cruz, digo, si voy a analizar a Ted Cruz, me gustaría analizar sus políticas, sus propuestas y demás, y no solamente lo que dice su familia. Y lo veo también en el caso de Hillary Clinton, y me preocupa mucho, cuando mucha gente utiliza el argumento, bueno, pero porque Bill Clinton hizo tal cosa, bueno, no, pero esto no, Claro. no es un bien ganancial. Acá nadie está votando por Bill Clinton, estamos votando por Hillary Clinton. ¿Qué hizo Hillary Clinton y no qué hizo Bill? Vamos a echar un vistazo a Nueva York, la primaria republicana de Nueva York, después vamos con los números demócratas, ahí los van a tener en pantalla. Aparece Trump con 50%, Kasich 27%, Cruz 17%. ¿Les sorprende estos números? Y cuando digo si les sorprende, tenemos que tener en cuenta que el estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York no es esa ciudad de la que siempre se habla, liberal, el estado es mucho más amplio y hay sectores que no son tan liberales. ¿Qué piensan de estos números ustedes? A ver, me parece que en el caso de Trump era de esperar, ¿no? Es su estado de donde... Pero de nuevo, no es la ciudad. El No. estado no vota todo igual de Ya, liberal. el hecho de que Ted Cruz esté en tercer lugar también lo voy a obvio, sobre todo con las declaraciones que hizo sobre los valores neoyorquinos, etcétera. Kasich en segundo lugar también lo entiendo. En el caso demócrata que no mencionaste en la gráfica, creo que la diferencia en estos momentos es de 10 puntos. En febrero era de 20 puntos, quiere decir que Bernie Ponemos Sanders... la gráfica, vamos a poner la de demócrata de Nueva York, Clinton, aparece con un 52, 10 puntos, correcto, tienes razón, 42 Sanders, ahí están los números y la fuente de esto. El caso de Clinton, por ejemplo, si fuésemos a una elección presidencial, Nueva York, estamos hablando de Nueva York, ahí tienen los números y las distintas opciones en Nueva York, en el caso de una elección general, Clinton 55, Trump 55, Clinton 56, Cruz 30, y tienen las distintas opciones. Sanders, en la elección presidencial, de nuevo, partiendo desde el enfoque del estado de Nueva York, aparece Sanders con 58, Trump 33, Sanders 59, Cruz 27, Sanders 54, Kasich 35. En la presidencial, Trump, vamos a verlo, Trump 35, Clinton 55, Trump 33, Sanders 58. Me llama la atención, Clinton está ganando el estado de Nueva York, sin embargo cada vez que se le compara con uno de los candidatos republicanos, Sanders aparece entre 2 a 4, que claro, con el margen de error es un virtual empate, ¿no? Pero como entre 2 a 4 puntos de diferencia. Va llevando muy bien su campaña, sin embargo le ha fallado el tema de las minorías. Yo creo que en ese aspecto ha hecho un trabajo mediocre. ¿Me hablas de Sanders? De Sanders, estoy hablando de Bernie Sanders. Me parece que eso es, de no llegar él a la nominación demócrata, me parece que el fallo principal de la campaña de Bernie Sanders ha sido precisamente el no haber logrado ganarse a las minorías de este país. Vamos a la pausa. Al regreso, y hablando de Sanders, hay una protesta de trabajadores de Verizon. Él hizo una declaración con relación a lo que está pasando con esos trabajadores, 8 meses tratando de llegar a un acuerdo, no han llegado a un acuerdo, dicen que no tienen sistema de salud que los cubra en este momento. Sin embargo, hace una declaración que yo me cuestiono si debió haberla hecho. En un momento determinado habla del CEO y dice públicamente, este señor que gana $20 millones al año. ¿Es un delito ser rico, que le paguen ese dinero? Me parece, desde mi punto de vista, fuera de lugar el comentario. Vamos a la pausa y regreso con la respuesta de ustedes.